En la localidad zaragozana de Valpalmas, sus habitantes han recreado durante un día el trabajo de la mujer en el mundo rural. La jornada contó con un conjunto de actividades que antaño realizaban nuestras madres y abuelas. Primero se bajará a la fuente a buscar agua con cántaros, después se lavará en el barranco, como se hacía antes, y después allá en la plaza hay una recreación de cosas que han hecho, y luego iremos a ver unas casas antiguas. La finalidad es para que la gente joven vea cómo se trabajaba antes. Pues han participado las mujeres del pueblo, bastantes, y bastante gente, mucha gente. Surge desde el ayuntamiento y el ayuntamiento se lo dijimos a la comarca y la comarca lo ha organizado todo. Esto lo hacíamos todos los días, porque queríamos el agua fresca y aquí, como no había neveras, pues bebíamos agua fresca todos los días y luego para el servicio de la casa, el agua. En la huerta de Botijo hay una regilica que hacemos a mano las mujeres a ganchillo para que no entren las moscas y muchos bichos que ahora en el verano existen. Puede ser una lombriz, otra especie de gusano. Y luego estas argaderas con estos 4 cántaros con el burrito, era cuando se llenaban las tinajas, porque un día que no teníamos así mucha agua y teníamos que hacer lavados y cosas de esas, pues se llenaban las tinajas, por no subirla al hombro. Los hombres no bajaban más que cuando era con caballería. El cántaro así y el botijo colgando. Cuando sí se hacían las matapillas de los cerdos, había que llenar los calderos para calentar el agua para matar el cerdo. Y entonces los hombres sí se preocupaban de echar las argaderas a las caballerías y subían el agua con 4 cántaros. Ir a buscar el agua a la fuente para beber y para las tareas domésticas era uno de los trabajos más frecuentes que debían realizar las mujeres de Valpalmas. Otra de las tareas de las que se ocupaban las valpalmeras era la elaboración del jabón a partir de los residuos grasientos de la casa. Echamos el agua en el caldero, echamos los desperdicios del jamón y las grasas que no se utilizan para comer ya. Y se echa el aceite y se echa la sosa. Entonces se da vuelta, se da vuelta, se da vuelta hasta que, como cosa de 2 horas, hasta que el jabón sube arriba y el agua se queda abajo. Digamos que es la lejía. Entonces, a lo que lleva ya 2 horas, se coge y se saca, se escudilla, se dice, en una caja de cartón o en una caja de madera. Y se hace como un flan todo ancho. Y al día siguiente se vuelve boca abajo y se cortan las piezas de jabón que están allí. La colada se realizaba en el lavadero. En Valpalmas, las mujeres contaban con una balsa que cumplía las funciones de lavadero con unas losas apropiadas para frotar la ropa con el jabón. Pues está a las semanas se le hacía la colada. Diariamente se lavaba también alguna cosica suelta, pero todas las semanas se hacía una colada. Y entonces se hacía las semanas esa colada y se hacía con un cuenco y ceniza. La ceniza los colaba los trapos, es como ahora poner en lejía, pues antes no se usaba la lejía, se hacía una colada para que los trapos se quedaran bien limpios, porque las alforjas que llevaban al campo llevaban manchas de vino de las botas de vino que bebían y muchas grasas, entonces eso lo arreglaba el cuenco con la ceniza hacía una colada, una lejía, que esas manchas se iban. Y lo peor era lavar y llevar luego la ropa a casa en la cabeza. Una vez terminada la colada en el lavadero, se tendía la ropa sobre los matojos para que se secara al sol. Venga, vamos a tender. Sí, venga, hija, a ver si se nos seca la ropa. Porque hemos lavado y ahora vamos a tenderla. Para cogerla, para llevárnosla, no pesa mucho. ¡Hala! Allá a las 5 ¿Te ha quedado limpia? Sí, mucho. Estaba el agua buena, ¿verdad, este año? Sí. Buena la teníamos. ¿Y el jabón? Allá a las 5 vendremos a recogerla. Sí. Mire, la ropa se traía lavada del barranco. Se ponía el cuenco, cuando estaba lleno de ropa, se ponía el cenicero con la ceniza encima. La ceniza porgadica, sin carbones, así, con el cenicero. Se pone el caldero en el fuego. Cuando hierve el agua, se coge y se echa en la ceniza. Así pasaba y sale por aquí. Hombre, que era Sale la, pequeña y me acuerdo yo que la hacía la abuela. la ceniza, la lejía de colar, que se llamaba. Como unas 6 veces y ya queda colada. Pero luego hay que quitarla, la ropa, ponerla en capazos y llevarla al barranco y volverla a lavar con jabón.
porque la lejía de colar era muy fuerte. Incluso a las mujeres que lavaban mucho rato la ropa de colada, se les agujereaba las manos. A más de una las he visto yo, con la mano así por aquí y las puntas de los dedos, porque era muy fuerte. Y la lejía de colar, que llamábamos, se empleaba para echar un poco en un pozal y fregar el suelo. Incluso muchas que no tenían poco, para lavarse un poco en el balde, en el barreño, para lavarse la cabeza, que era muy útil. Esta lejía, esta agua era un agua muy fuerte. Las familias de mayor poder adquisitivo encargaban el trabajo de lavar la ropa a las mujeres de los campesinos. Una de estas casas fuertes era Casa Colás, que todavía conserva la indumentaria propia de la época. Venga, ya hemos dejado la ropa y el capazo y todo. En una casa de las más antiguas del pueblo. Casa Colás. Casa Colás. Esto era la tertulia de las personas mayores que se juntaban por las tardes. Los hombres iban al casino y las mujeres se juntaban todas aquí, a la tertulia y a la charrada. Y cuando venían los hombres a cocinar, pues bajábamos la cosica, la mesica y a cenar los hombres, el mejor sitio para los hombres, las mujeres ya nos íbamos a la cocina. Estos eran los pucheros que sacábamos. A ver, los vamos a poner. Hago un pucherico aquí para el café. Lo ponemos cerquica y ya lo teníamos todo preparado. El rancho lo preparábamos ya para ir haciéndolo. Y ahora ya dale con el fuego, dale fuego que eso está un poco verde. Madre, qué verde está eso. Mira, después de cenar se lleva con eso que es un calentador para la cama, se cogía las brasicas con la tenaza, se cerraba y vamos a la cama y a calentarla. Se llama capa. Y es lo que llevaban las personas mayores o los del pueblo, los más pudientes, para de abrigo. Mira, se lo ponen así y ya iban abrigados, ya podía venir frío. Se lo ponían así y ya está. Es la prenda de abrigo de entonces. Y los sombreros que llevaban. Mira, vestidos de las dueñas de la casa, de Casa de Colás, que llevaban pues para ir a misa o para salir de visita o para salir de paseo. Son los vestidos que van o para ir de fiesta o salir de la fiesta, de la procesión, pues eran estos vestidos los que se ponían, que llevan en aguas y el esto, llevan las dos, igual. Y aquí está el vestido de bautizo, que era el faldón, que también tiene muchísimos años. El sombrero también es muy gracioso, lleva un poquito de tul por delante. Se lleva un poquito cara tapada. Mira, el brasero se abre, aquí se ponían también brasas del hogar, se tapaba y se ponía debajo de la mesa camilla para estar abrigados cuando venían a comer, cuando éramos más gente. O se ponía en un rincón también de la cocina o del comedor para dar calor. Esto se llama mundillo y es lo que las mujeres pues trabajaban, por las tardes se ponían a hacer un poco de ganchillo, como ganchillo de ahora, y entonces hay unas puntillas y esto un encaje. Es todo encaje. Y aquí se iba haciendo la puntilla y se iban pasando los pálicos, estos se iban pasando. La comarca de las 5 villas, con la colaboración del Ayuntamiento de Valpalmas, ha podido recordar y recrear por primera vez el trabajo de la mujer en el mundo rural en una jornada llena de actividades para todos los públicos. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.